Yo soy David Pinilla Imaz y nací el 26 de mayo de 1958 en Guecho, o sea que soy vasco. Vizcaíno. Vizcaíno, sí. ¿Qué personaje haces tú en esta obra? Pues yo hago dos personajes. Casi todos los actores doblamos personajes en esta obra, que hay muchísimos personajes. Y yo hago dos personajes. Hago el director de la compañía, el señor Dobos, que acaba de escribir una nueva obra que se llama Gestapo, que para él es un drama y que él quiere advertir, porque Dobos es un director de teatro y un autor de teatro que cree que el teatro sirve para algo, que cree que el teatro puede cambiar a las personas. Entonces él está muy orgulloso de su obra y ahora, en ese momento en que el nazismo empieza a estar en auge, pues él escribe esta obra para advertir a todos los ciudadanos de Polonia que cuidado, que viene el nazismo, que viene Hitler. Y el otro personaje es el profesor Sileski. Y el profesor Sileski, yo nunca lo había visto así, pero el otro día hablando con me encontré con una amiga y me dice, joder, pues como estabas haciendo toda esta obra, me he ido a ver, he visto la película otra vez y tal, y dice, ¿qué personaje es tú? Y digo, pues el profesor Sileski, el traidor. Y yo digo, vaya, pues nunca lo había pensado yo así, pero sí que es cierto, que claro, para el público soy el traidor, para mí no, porque el profesor Sileski, primero, aparentemente es un héroe de la resistencia que va dando conferencias por ahí, ¿no? Hay que vencer al nazismo, la resistencia, no sé qué. Y en realidad lo que lleva en la carpeta es una lista de todos los miembros de la resistencia que va a pasar a la Gestapo para que la Gestapo los liquide. O sea que sí que es cierto que soy un traidor. Y luego, además de eso, soy el que intenta seducir a la señora Tura. No soy el único. En esta función casi todos los personajes intentan seducir a la señora Tura, empezando por el marido y siguiendo por el joven aviador y luego el coronel Erhard y yo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pero hay un juego así muy galante, ¿no? En realidad, hoy, o sea, viendo la función hoy, soy un acosador. O sea, yo soy como si fuera el jefe de la oficina que le dice, mira guapa, si quieres salir de aquí te tienes que acostar conmigo. Lo que pasa es que en ningún momento se dice así. Dice, hombre, señora Tura, no sé qué, le preparo el champán, el caviar, el no sé qué, o sea, todo tiene como mucha clase, como muy tal, pero en realidad lo que le estoy diciendo es que, dice, a ver si pasamos una buena noche, ¿no? Pero todo eso sin que se note, y lleno de caviar y de champán. Entiendo que has visto la película. No muchas sé veces. Si la habías visto. Sí, muchas veces. Este siempre ha sido una de mis películas favoritas. ¿Cómo es ese paso, claro, de algo que además tiene la importancia que ha tenido esta película en la historia del cine a eso, a verte representándola? Bueno, pues mira, para mí lo más importante, porque yo he de reconocer que... Además, yo me acuerdo, fui aquí en Getafe haciendo otra función de teatro que hacíamos hace 2 años, donde Juan decidió que yo hiciera estos personajes, sobre todo porque había adelgazado. Porque lo importante aquí es que en un momento dado al profesor Sileski lo matan y el señor Tura se hace pasar por el profesor Sileski. Entonces teníamos que tener aproximadamente una complexión física parecida, para que luego ya nos ponemos el bigote, la perilla, las gafas, no sé qué, tal, pero de entrada tener esto. Y como Juan es un experto de las dietas, que le dejas de ver un mes y ha bajado 10 kilos, pues a mí me jodía, ¿no? Y digo, joder, pues bajan solo 3, pues no sé qué, esto, bueno. ¿Qué me habías preguntado? ¿Qué me he ido? Eso, ¿cómo...? La diferencia, sí. No, y entonces yo al principio pensé una cosa, ¿no? Digo, joder, Ser o no ser, qué maravilla, es una película con la que me he divertido tanto y tal, pero a mí me entró una cosa de decir, una historia de nazis ahora, digo, estamos todos aburridos de ver películas de nazis, claro, porque la película se hizo en 1941, y entonces, en ese momento, Hitler estaba invadiendo Polonia,
el esto, pero claro, luego el nazismo, yo digo, esto ya va a enganchar a la gente, ya va a enganchar, y esa era mi principal preocupación. Y empezamos a ensayar la función, y al mes de ensayos, Putin invade Ucrania. Y entonces decimos, pues joder, nos han hecho la publicidad. Esto es terrible, es una tragedia inmensa. Rusia, Putin, no Rusia, que los pobres rusos no tienen la culpa, Putin invadiendo Ucrania, no sé qué, pero claro, de repente nos dimos cuenta de la vigencia que cobraba la obra. Es decir, no hemos cambiado, seguimos siendo alemanes y seguimos siendo polacos y seguimos siendo nazis los que lo somos. Pero claro, pero de repente todo eso adquiere una vigencia tremenda, hasta el punto que en el estreno en Avilés, y cuando estrenamos esto en Avilés, que fue en marzo del año pasado, claro, acababa de suceder todo, acababan de invadir Ucrania, no sé qué, había estallado la guerra y tal, y había muchos momentos que nosotros siempre queremos llevarlo a la comedia, vamos a la comedia, todo tiene un fondo dramático, porque sin fondo dramático no hay comedia, pero que acabe en la comedia. Y hubo un momento que nos costó, porque de repente el público, cuando empezamos a explicar qué es lo que está pasando, cuando yo con el profesor, con el Dobos, con el director de la compañía, y le digo a la señora Tura, digo, la guerra, es la guerra, señora Tura, los alemanes nos acaban de invadir por el este y tal, y yo estaba viendo los mapas estos que hemos estado viendo en los telenoticias, que de repente decían, aquí está el Donbass, aquí está el no sé qué, y por esta zona han entrado los rusos. Yo estaba viendo un plano de eso, ¿no? Y nos han invadido, y no sé qué, y ni nos han declarado la guerra sin previo aviso, ni nada. Y entonces, bueno, para mí eso ha sido algo muy importante, ¿no? Que sin dejar la comedia, de repente hemos hecho de esto algo actual. Y respecto a la película, pues el lenguaje, cambia el lenguaje del cine, que el cine pues tienes un primer plano aquí y ya pues la señora Tura o el señor Tura con la cámara aquí pues hacían un gesto, el Jack Benny, que es el actor que hacía el señor Tura en la película, para mí es un personaje increíble y un actor que prácticamente, porque a la actriz sí, a Carol Lombard se la conocía por otras películas y tal, pero Jack Benny no, Jack Benny era un actor que prácticamente solo hacía televisión en Estados Unidos, y entonces cuando hizo esta película, pues muchos lo descubrimos, ¿no? Y decimos, joder, qué tío tan divertido, o sea, qué tío tan gracioso, ¿no? Cómo se indigna cuando se levanta el soldado, ¿no? El aviador por el patio de butacas y él se queda. Y claro, aquí lo que hemos hecho es cambiar el lenguaje al lenguaje teatral, entonces muchas cosas hay que agrandarlas un poco, pero bueno, prácticamente es lo mismo. Yo creo que lo importante es el guión de Lubitsch, ¿no? Y ese está intacto. Comentabas eso, que la actualidad se ha pegado a vosotros realmente, más que vosotros a la actualidad. Sí. ¿Cómo ves eso, el que este tipo de textos a su vez sigan vigentes? Porque al final, bueno, el discurso, ¿no?, que conlleva esa importancia que pueda tener de cara a la sociedad y sobre todo de cara a la juventud. Uh-huh. Pues lo de la vigencia es un tema muy... a mí me atrae mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se estrenó la película, Ser o no ser, tuvo unas críticas espantosas. Toda la crítica en Estados Unidos, en Hollywood, todos se metieron con la película. ¿Cómo se atreve Lubitsch a hacer una película sobre el nazismo y sobre la invasión de Polonia por los nazis cuando es algo que estaba sucediendo en ese momento? Y claro, y luego vendría los americanos tomando parte en la guerra, desembarcando en Normandía, tal, pero... Y entonces tuvo unas críticas espantosas. Claro, luego se ha quedado como una de las grandes comedias de la historia del cine, ¿no? Entonces, claro, lo de la vigencia de las cosas es siempre muy, muy relativo, ¿no? Por eso te decía yo cuando, pues mira, es que claro, da no sé qué decir, hemos tenido suerte que Putin haya invadido Ucrania, pero para la obra sí, porque si no, lo que no queríamos nunca es que se viese como una pieza de museo. Quiero decir, mira, una cosa que pasó en 1941 con los nazis, no.
Lo que decimos es el nazismo está hoy ahí, ¿no? Es decir, ya han ganado las elecciones en Italia, ya hay muchos países no sé qué, cada vez se está haciendo más grande la extrema derecha, cada vez se revisa más la historia, ¿no? En el sentido de que antes se decía, no, eran malos, luego se dice, bueno, pues ya no tanto, ¿no? Y el otro día que estuve viendo una película de estas de espías, no sé qué, de la posguerra, lo que les costó a los alemanes deshacerse del nazismo. Porque me dicen, no, en 1945 perdieron la guerra y ya está. No. Pero los nazis estaban en la policía. Muchísimos ingresaron en la policía. Porque no pudieron, a muchos porque se colaron, pero a otros porque no conseguían acusarles, ¿no? Y claro, y de repente todos empezaron a decir, no, yo cumplía órdenes. Y eso para mí es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Antes decía Juan una cosa muy interesante, ¿no? De el tomar partido. Entonces, hay una película que se llama Mephisto, interpretada por Klaus Maria Brandauer, un magnífico actor alemán, en el que llega el nazismo y este es un actor y dice, bueno, los gobernantes, los nazis, no me dejan hacer esta obra. Yo soy un actor. Bueno, pues hago esta otra. ¿No? Y esa es la diferencia. Mientras el personaje de Klaus Maria Brandauer, cuando llega el nazismo, dice, yo soy solo un actor, a mí me dicen que haga esto y hago esto, a mí me dicen que reciba al primer ministro de los nazis y yo le recibo, yo soy solo un actor. Mientras que luego están los otros, los personajes de esta obra que nosotros hacemos, de esta compañía, que dicen, no, nosotros tomamos partido. Nosotros estamos contra la resistencia, nosotros pensamos que el nazismo no es bueno. Y yo creo que eso en la vida es muy importante, ¿no? Tener claro siempre a quién estás haciendo el juego, ¿no? Y dices, es verdad, soy un actor, no me afilio a ningún partido, pero cuando hay que decidirse siempre por la democracia, el menos malo de los sistemas. Sí, yo, bueno, teniendo en cuenta que somos un proyecto que queremos también dar a conocer a los jóvenes, ¿cuál es la labor de la pieza dentro de la memoria teniendo en cuenta el público joven? O sea, si se tiene en cuenta cómo conectar con un público más joven que a lo mejor lo ve desde lejos, y pues es la labor de la memoria para los jóvenes. Yo creo que mirando lo que está pasando en Ucrania, es que vemos las telenoticias y estamos todos los días. El otro día vi una imagen de uno de estas calles bombardeadas en Ucrania y de repente había el brazo de una persona, un brazo así bastante grueso de un cadáver y de repente dije, anda, el Guernica. El Guernica, que está lleno de vacas y de caballos y no sé qué, y de brazos y de esto, ¿no? Porque los bombardeos es eso lo que dejan, ¿no? Y entonces, que estemos ahora en este siglo hablando todavía de guerras, pero guerras que están aquí al lado, y guerras que nos vienen en cualquier momento. Sí, porque yo creo que ahora, además, con la globalización, es decir, hoy estalla una guerra en no sé dónde, pero mañana la bomba te explota a la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno tener la memoria y que los jóvenes tengáis esto en cuenta, ¿no? Que es muy importante saber que todo esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. O sea, no es... Todo el mundo tiene mucho cuidado, porque ahora además las guerras son así. Dice, oye, yo te tiro una bomba 13, pero tú a ver qué me tiras. Y dice, pues yo te tiro una 15, pues yo te tiro una 16, pero claro, y pasado mañana tiran la bomba atómica. Es decir, y nos vamos todos, o por lo menos una gran mayoría, al carajo, ¿no?
Yo creo que sí, que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania y lo que pasa en nuestra obra de teatro, ¿no? Porque procuramos siempre utilizar la clave de comedia. Yo, por ejemplo, cuando hago el profesor Sileski, yo digo, yo soy un cabrón simpático. Está lleno el mundo de cabrones simpáticos, pero soy un cabrón, soy un nazi, creo que el nazismo es bueno, y si puedo utilizar mi posición de profesor nazi para coquetear y llevar a la señora Tura al huerto, pues lo hago. Es decir, todo está en la historia y está ahora. A nosotros es que no nos ha costado nada. Ya te digo, hubo un momento que nos costó separarlo, porque dices, joder, el público estaba muy, muy metido en esta historia de Ucrania y tal, y nosotros decimos, sí, es verdad, a nosotros nos viene bien, pero vamos a hacer la comedia, porque si no, además, porque es un mensaje que llega más fácil a todo el mundo. Y yo creo que sobre todo a los jóvenes. Yo creo que no hay ningún personaje en la obra que huela a naftalina. O sea, no hay ningún personaje que dice, en 1945, 1941, esto y tal. No, o sea, somos todos actores que, pues esto, que hacemos teatro, que hacemos televisión, que hacemos cine, que tal. Y sobre todo lo que Juan, que nos ha dirigido, Juan Echanove, ha insistido en eso, ¿no? Desde la honestidad, pero tenemos que hacer que el público se muera de risa. No, porque esa es la manera de comunicar, ¿no? Creemos que es más fácil que ese mensaje, como decías tú, llegue a los jóvenes.